Camino de Vida con Gabriel Velázquez, lunes a viernes a las 5:40 de la mañana y 6:40 de la tarde. Una invitación de Art Q Gallery, 225-205-2421. Muchas gracias por estar aquí en su programa Camino de Vida. Esperamos que nos acompañen, esperamos que puedan estar ustedes en un diálogo con esta que es la palabra del Señor. Hoy hablaremos de cómo Salmo nos enseña que el Señor en Jesús revivifica y da vida para siempre. ¿Cómo es que nosotros podemos encontrar que la palabra nos enseñe, que la palabra nos dé guía perfecta para cada uno de los momentos en que necesitamos actuar? Pero antes hablaremos de algo interesante. ¿Qué son los terremotos? ¿Cuáles son sus consecuencias? ¿De qué manera podemos mirar ese rugido de la naturaleza? Un terremoto puede ser una experiencia horrible. Seguramente que lo es. Muchos de ustedes han tenido oportunidad de sentirlo y vivirlo en una forma directa. Cuando la tierra tiembla debajo de nuestros pies, no solo nos quedamos desorientados y llenos de pánico, sino que también observamos cómo las estructuras que nos rodean se desmoronan y nuestra vida empieza a correr peligro. Lo que momentos antes nos proveía del mayor bienestar y seguridad, el sitio donde nos encontrábamos, queda de repente transformado en un medio hostil de paredes que se derrumban y objetos que vuelan y caen al piso. El horror está casi más allá de toda comprensión. Los medios de comunicación nos traen periódicamente las noticias de los terremotos en alguna parte del mundo. Por ejemplo, en 1976, la provincia china de Tanzhang quedó devastada y cientos de miles de personas perdieron su vida después de una serie de temblores interminables. En 1985, un terremoto devastó parte de nuestra querida Ciudad de México, matando a miles y dejando a cientos de miles sin vivienda, sin electricidad, agua y alimentos. En 1989, una multitud que llenaba un estadio deportivo y cantaba el himno nacional sintió que la tierra temblaba debajo de ellos en San Francisco. Los puentes se derrumbaban y barrios completos quedaban destruidos por la fuerza desintegrante del sismo. En 1995, un terremoto asoló la gran zona industrial de la ciudad de Kobe, en Japón. Millones de personas quedaron como hipnotizados frente a sus televisores viendo el horror, la devastación y la muerte que sembraba el sismo alrededor. Una magnífica ciudad quedó prácticamente destruida, arruinada y devastada, debajo de miles y miles de toneladas de edificios y viviendas demolidas. Cuando un terremoto golpea, nos sentimos impotentes ante esas fuerzas enormes que son destructoras. Pero con todo lo devastadores que son los terremotos geológicos, los terremotos morales son mucho más aterradores. Mientras que los trastornos geológicos son relativamente pocos y bastante separados en el tiempo, parece que los trastornos morales y sus terribles efectos abundan, se hacen más frecuentes, se extienden y van dejando huellas que cada día producen más destrucción. La gran ironía es que cuando vivimos en los mejores tiempos de la historia, en cuanto a prosperidad, cultura, información y posibilidades se refiere, vivimos también en tiempos de gran decadencia moral y espiritual. Esa decadencia se ve en el crimen y violencia que abundan y aumentan, en el escándalo y la corrupción que prevalecen en todos los medios de gobierno y estamentos privados, en las tensiones raciales que quieren profundizar las diferencias de raza, el SIDA, la pornografía, la narcodelincuencia, las drogas, la trata de blancas, así como de aberrantes costumbres en niños con venta de órganos.
se dan en los mejores países de la Tierra y no queremos mirar de su ocurrencia ni de sus consecuencias. Cuando tiene lugar un terremoto geológico, todos nos damos cuenta de la enorme fuerza destructora que se desata. Sin embargo, el terremoto moral, siendo encubierto, solapado y a largo plazo, nos percatamos menos de él, pero es muchísimo más dañino, más destructivo y de enormes consecuencias en el futuro nuestro y de nuestra juventud. ¿Crees que vale la pena meditar sobre este enorme peligro, así como de las raíces y razones por las cuales la sociedad en el mundo está en franca decadencia, lejos de Dios y retando permanentemente su santa palabra? Yo creo que sí. Yo creo que sí vale la pena que empecemos a ser parte de una solución y comencemos a aportar algo y ojalá destruirlo para siempre. Para ello necesitamos a nuestro Señor Jesús. En Él nos podemos amparar y en Él podemos encontrar la forma para que podamos ser parte de algo en donde muchas veces hemos sido culpables. Meditemos, captemos la idea, démonos cuenta de cómo está esto ocurriendo y miremos hacia lo alto del cielo, pidiendo que el Señor nos ilumine y nos brinde la generosidad de su palabra y de su mensaje para que actuemos tal y como Él lo quiere que hagamos. En el estudio de hoy veremos cómo Salmos, que a la letra dice, Jehová edifica a Jerusalén, a los desterrados de Israel recogerá, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. El Señor es quien revivifica y da vida para siempre. Bien sabemos y conocemos que la realidad de Jesús no es nada que se viva y que no se sienta, ni que pueda tenerse bajo las condiciones de pecado y de error en que permanecemos. Jesucristo es la realidad absoluta y su eminente presencia es razón pura y total que engalana nuestra existencia y permite que seamos llenos de su esperanza en la convicción de poder encontrar en su palabra y en su mensaje la vida eterna. Es bien difícil enfrentar la verdad de Jesús si no estamos predispuestos a conocerla. Y lo que es más, si en algún momento queremos rechazar su voluntad y enfrentarle fuera de nuestro control. Él maneja todas las situaciones de los hombres y nada puede ser posible si no es Él quien da la autorización para que le conozcamos. De Dios es el universo en su totalidad. Él tiene el control, Él lo maneja, Él es el dueño, de Él dependemos. Podremos saciarnos de la bondad divina de Dios y jamás será posible que ninguna acción de nosotros retribuya la perfección con que Dios nos ha manifestado su voluntad. Entendamos que la pureza de Jesús nos es dada como regalo y que su verdad será el escudo en el que nos resguardemos en todo instante y contra toda situación que nos aqueje y nos perturbe. Todo ello porque Dios es perfecto. Eso lo podemos contemplar porque el Señor en su perfección nos permite que podamos llegar hasta allá. Como sabedores de todas las situaciones que nos ofrece el mundo, estamos permanentemente creyendo conocer cada momento y cada instante en que somos llamados por el enemigo y satisfacer así su invitación que pone cada vez más en peligro nuestra alma, porque Dios es bueno y es sabio y solo permite que ocurra lo que Él quiere, es que somos salvos y en Él somos conocedores de su infinita voluntad. Dios en Jesús nos dio un camino de salvación. La realidad del mundo nos puede mostrar otras alternativas y otras aparentes llamadas más provocativas a nuestros sentidos, que satisfagan más nuestras pasiones, lo cual es grato para el pecado. Sin embargo, el Señor impide que quienes Él quiere seamos libres de todo peligro y en Él podamos considerarnos fuera de todo alcance de las manos mortales del enemigo. El Espíritu Divino mora en nosotros. Él es el que nos permite estar a salvo. Él es el que
nos cohíbe que caigamos en esa tentación. Él es el que impide que el enemigo venga y nos ataque. Bien conocemos que solo a través de su amor estaremos alcanzando su perdón eterno, reconfortados por su Hijo, que es el Salvador único y quien nos liberará en todo momento de toda acción que vaya contra nosotros o contra la verdad de su palabra, que es misericordia, es esperanza y es realidad sobrenatural. Dios es verdad infinita. No dudemos de ello. Al contrario, alabemos que eso es una gran verdad, porque por esa verdad podemos tener esa esperanza de sanación. Jesucristo es verdad y Él es nuestro Salvador. Dijo alguien, nunca confundas la voluntad de Dios con el permiso de Dios, puesto que ambas cosas son diferentes. Entendamos la frase, nunca confundas la voluntad de Dios con el permiso de Dios, puesto que las cosas son diferentes, tiene un significado profundo desde una perspectiva espiritual y también teológica. Veamos, la frase dice, nunca confundas la voluntad de Dios con el permiso de Dios, puesto que ambas cosas son diferentes. La voluntad de Dios se refiere a los planes y propósitos perfectos de Dios, aquello que Él desea y que está en armonía con su naturaleza divina. Es lo que Dios quiere que suceda para el bien de la humanidad y de su creación. Por ejemplo, la voluntad de Dios incluye el amor, la justicia, la paz y la salvación. Ahora, ¿cuál es el permiso de Dios? ¿Qué es el permiso de Dios? Se refiere a lo que Dios permite que ocurra, aunque no sea necesariamente su voluntad ideal. Esto incluye las decisiones humanas y sus consecuencias, incluso aquellas que resultan en maldad y sufrimiento. Dios permite estas cosas debido al libre albedrío que ha otorgado a las personas, pero no significa que las apruebe o que las desee. Por eso, si miramos la diferencia clave, la frase nos recuerda que no todo lo que sucede en el mundo es la voluntad de Dios. Por ejemplo, actos de injusticia, violencia, pecado, no son parte de la voluntad del Señor, pero pueden ser permitidos por Él debido a la libertad que nos da como seres humanos. Sin embargo, incluso en lo que Dios permite, Él puede sacar un propósito mayor y un propósito redentor. No hay cosa que el Señor permita o haga si no es porque tiene su dirección sabia y perfecta. Por eso, si reflexionamos, tenemos que mirar que esta frase invita a discernir entre lo que Dios quiere y lo que simplemente permite que ocurra, para no atribuirle a Dios la responsabilidad de cosas malas o injustas, sino comprender que Él respeta nuestra libertad y trabaja para transformar incluso el mal en algo bueno. No miremos siempre señalando a Dios como culpable de todas nuestras situaciones difíciles. Somos nosotros siempre los que estamos enredados en esa situación. Somos nosotros los que, desconociendo la palabra, obramos en contra de ella. Y todo ello va en contra de lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Démosle gracias al Señor. Démosle gracias, Señor y Padre generoso, por dialogar con nuestra alma y darle vida eterna. Gracias, Padre eterno, por entregarnos a Jesucristo Dios. Gracias por permitir que tu verdad resplandezca en nuestro corazón. Oramos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amigos, esperamos que nos acompañen todos los días en su programa, con su presencia y con sus oraciones, y que nos ayuden también con sus oraciones para el Ministerio del Camino de Vida. Usted puede llamarnos al 225-205-2421. Puede también enviarnos un mensaje a caminodevida@gmail.com, o puede visitar nuestro website caminodevida.org. El Señor nos bendiga. Confiamos en que Él nos permita estar mañana aquí en su programa Camino de Vida. Muchas gracias. Buen día para todos.
Camino de Vida. Compartimos sentimientos que nos acercan a Dios. Con Gabriel Velázquez, ministro cristiano, escritor, coach y licenciado en comunicaciones. Lunes a viernes a las 5:40 de la mañana y 6:40 de la tarde. Para toda la familia. Cultivamos valores y principios morales y espirituales para toda la eternidad. Camino de Vida. Una invitación de Art Q Gallery. 225-205-2421.